en lo que van llegando sus compañeros. Si no, pues ya arrancamos con lo que vamos a ver el día de, el día de hoy. ¿No? Ok, miren, entonces para el día de hoy vamos a hacer un problema que tiene que ver con la parte de calcular el CB de una válvula, pero ahora para este caso le vamos a poner a ese líquido, en este caso el agua, le vamos a poner una temperatura mayor a los 60 grados Fahrenheit. En, en este caso, pues ya no vamos a tener que considerar que la gravedad específica es a la 1. Incluso vamos a determinar la gravedad específica a a las condiciones de operación que vamos a tener en este momento. Eh, ¿Qué vamos a necesitar aquí? Ahora sí, les voy a pedir también que tengan a la mano su calculadora y que también vayamos viendo, tener a la mano la calculadora y tener también a la mano el libro de termodinámica para la parte de lo que son las propiedades del fluido que vamos a ir determinando. Vamos a necesitar las tablas de vapor. Así es que por aquí, si de una vez se van acercando toda esa información a la mano, y por el chat vamos a ir van a ir ahí compartiendo los resultados que vamos a ir obteniendo. Una vez que terminemos el problema y acabemos la clase, por ahí les voy a dar un tiempo de unos 15, 20 minutos para que suban el problema que resolvimos ya ordenado en Classroom. Y hubo por ahí una tarea que se quedó, que ahí vieron en Classroom para los que entraron. Esa tarea ahorita va a salir en función de lo que vamos a ir comentando. Ok, miren, para el caso de lo que vamos a hacer el día de hoy, eh, este es el enunciado que tenemos del problema. Ahora sí que nos van a pedir calcular el CB de una válvula, la cual va a estar en el lado de agua de alimentación de un generador de vapor. El agua se va a mandar a lo que es el domo superior. Si se acuerdan, eso ya lo habíamos visto cuando estuvimos revisando todo lo que era el DTI del generador de vapor. El flujo máximo que para este caso vamos a estar manejando es de 4.800.000 libras por día. La bomba que suministra el flujo de agua al generador de vapor va a generar en este caso una presión de 800 psi. La caída de presión en la válvula va a ser de 200 psi y nos piden determinar el CB de la válvula y tanto las presiones corriente arriba y corriente abajo de la válvula, tanto en psi como en metros columna de agua manométricos. Entonces, para este caso, el diagrama que tenemos sería algo parecido a lo que ustedes pueden ver aquí en la figura, en donde el domo superior, si se acuerdan, en el caso de los generadores de vapor teníamos tanto domo superior como domo inferior, y estos dos domos estaban conectados por pequeños tubos. Entonces vamos a tener una bomba centrífuga que va a suministrar el agua al domo superior. En el domo superior nos va a interesar controlar el nivel. ¿Para qué? Para que ese nivel no sea tan bajo y se llegaran a quedar vacíos los tubos que unen al domo superior y al domo inferior y llegaran a fallar térmicamente por las altas temperaturas a las que están sometidos. Porque al final también el agua, aunque el agua está a una temperatura alta, al momento de estar en esos tubos, también hace la función de refrigerante. Entonces, otra opción que podemos tener aquí es que el flujo de agua sea más grande que el flujo de vapor que yo estoy demandando en el proceso. Entonces, si es mayor el flujo de agua al flujo de vapor que estamos teniendo aquí, vamos a empezar a ver que este nivel se va incrementando y al momento de tener un incremento de nivel en el domo superior, podemos llegar a inundar con agua también
cabezal que va a estar suministrando todo el flujo de vapor al proceso. Entonces, por eso en este caso tenemos lo que es un transmisor de nivel, nuestro controlador de nivel y la válvula de control. En este caso, la válvula que vamos a calcular va a ser una válvula que va a controlar el nivel. Y entonces, con esto que acabamos aquí de comentar, les voy a pedir de favor que ahorita vayan poniendo dentro del diagrama que van a tener en su libreta, que de ahí van a tomarle ya después la foto para enviarla al Classroom, que vayan haciendo el diagrama con los datos que tenemos aquí del enunciado del problema. Si tienen alguna duda o pregunta, ahora sí que los escucho, jóvenes. Mientras van haciendo todo esto, aquí la primera pregunta que les haría. ¿Por qué en este caso el flujo que está manejando la bomba lo estamos midiendo en flujo másico? Y ¿Porque ya es un líquido? no. ¿Qué característica, Alberto, tiene el líquido? ¿El líquido se comprime o no se comprime, Alberto? No, no se comprime. Ok, entonces si no se comprime, no podemos tener variaciones de Depresión. volumen. Ajá. No, no podemos tener variaciones de volumen. Podemos tener una presión, pero esa presión debe de ser enorme para que pueda tener yo una variación de volumen. Entonces, si no tengo una variación de volumen, yo voy a medir flujo volumétrico. ¿Alguien tiene otra idea por qué el flujo lo tenemos en libras o en flujo másico y no en flujo volumétrico? ¿Los escucho, jóvenes? Es ya que el vapor es compresible y tenemos el factor de la temperatura. Ok, entonces el factor es compresible, el vapor es compresible, ok. ¿Y qué pasa cuando se está generando cuando estoy demandando vapor? ¿Qué le pasaría al nivel aquí en el domo, Oscar? Si yo estoy demandando vapor, ¿qué le va a pasar a este nivel aquí? Aumentaría, ¿no? Si yo estoy demandando vapor, ¿va a aumentar el nivel? Ah, no, disminuiría. Ok. Entonces, ahora sí, ¿por qué no debo de tener el domo superior completamente lleno? Para que yo también tenga una superficie en donde se me esté evaporando el vapor. Entonces, al momento que el proceso está demandando vapor, este nivel aquí va a empezar a reducirse. ¿Sí? Si se acuerdan, todo lo que es vapor, cuando ustedes se enfrenten a cualquier medición de presión de vapor en proceso, esa medición la deben de hacer como flujo másico. ¿Sí? Porque ahora sí el vapor ante cualquier variación de presión o temperatura va a cambiar su volumen específico. Entonces aquí yo tendría que estar midiendo el flujo másico. ¿Sí? Al momento, imagínense que yo aquí estuviera consumiendo, no sé, 10 toneladas de vapor por hora. Va a empezar a bajar aquí el nivel, como comentó su compañero Oscar. Si yo aquí estoy demandando 10 toneladas de vapor por hora, ¿cuántas toneladas de agua debe demandar la bomba para que el nivel ni baje ni suba? Para que el nivel se mantenga ahora sí a la misma altura. ¿Qué flujo debería de estar mandando la bomba? ¿Los escucho? Los 4,000, no, los 4,800,000 libras al día, ¿no? Ok. Si yo aquí estuviera demandando 10 toneladas de vapor por hora,
en el caso de que no nos estuviéramos poniendo con los datos que tenemos del problema, si yo aquí demando 10 toneladas de vapor por hora, la bomba debe de estar suministrando agua igual a esa misma razón de flujo, 10 toneladas de agua por hora, para que este nivel ni se incremente ni se reduzca. Entonces, ¿por qué manejamos en este caso de la bomba el flujo másico? Cuando ustedes hacen sus balances de materia y de energía, tanto en la parte de operaciones de separación como la parte de preparación y transporte de materiales, si yo voy a balancear con flujos volumétricos, todas las entradas y todas las salidas deben de tener también flujos volumétricos. En este caso, ¿quién va a mandar dentro de mi proceso? Va a mandar el vapor, que es la demanda que yo requiero en el proceso. Y ese vapor yo lo voy a estar midiendo en toneladas por hora. Por lo tanto, al hacer mi balance de materia o hacer mi balance de energía, debo de considerar todas las entradas y salidas al domo superior con flujos másicos. Por eso es que estamos en este caso manejando este flujo de la bomba con un flujo másico. Entonces, para que ahora sí recuerden esa parte de que cuando vayan a hacer, por ejemplo, un balance en el caso de un generador de vapor, siempre voy a estar manejando yo flujos másicos, porque el flujo de vapor yo lo voy a medir como flujo másico, por lo tanto, ese mismo flujo másico que está saliendo de mi generador es el mismo. Entonces, esa es la razón por que aquí tenemos el flujo en flujo másico. Ok, primer punto. Ahora sí, vamos ubicando rápidamente para estos 4.800.000 libras de vapor por día para que los ubiquen en libras por hora. Y una vez que ya lo tengan, si lo van poniendo en el chat, por favor, para que todos ahí vayamos verificando que los datos y valores que vamos obteniendo sean los adecuados. Ok, 200.000 libras por hora, perfecto. Ya tenemos entonces ese flujo másico, perdón, en libras por hora. ¿Para qué tipo de fluido vamos a... Gracias, Adas, gracias, Oscar. ¿Para qué tipo de fluido vamos a calcular la válvula? ¿Para vapor, para gas o para líquido? Para líquido. Entonces, la ecuación que vamos a utilizar, si se acuerdan, tanto el CB que manejaba Dwyer, el que manejaba Anderson, vimos por definición, prácticamente es la misma ecuación. ¿Sí? Lo único que estábamos cambiando en ocasiones era la parte de la nomenclatura, que algunos manejaban G minúscula, otros manejaban SG mayúscula, otros SG minúscula, pero prácticamente la ecuación es la misma. Entonces la ecuación nos pide la delta P en P6, esa ya la tenemos, las 200 P6. ¿Qué nos pide también? El flujo volumétrico. ¿En qué unidades? En galones por minuto. Y aquí tenemos un flujo másico en libras por hora. Pregunta para todos. ¿Cómo se relaciona el flujo volumétrico y el flujo másico? ¿Cómo lo relacionamos? Es con la ecuación que nos dio para el problema del calentador, ¿no? 0.5 GP por la diferencial de la presión. No. Esto es para determinar el flujo de vapor. Con esa determinamos el flujo de vapor, pero cuando queremos calentar agua. ¿Sí? Para este caso no aplica. ¿Cómo se relaciona el flujo volumétrico entonces y el flujo másico? Eso lo vieron en quinto semestre.
¿Cómo lo relacionamos, señores? El flujo másico va a ser como la cantidad de moléculas que pasen del producto a través del caudal, y el volumétrico pues es el espacio que está ocupando en ese momento y que está pasando, ¿no? No, no, Baruch. Así, si nada más escucho flujo métrico y flujo másico, ¿a qué hace referencia uno y a qué hace referencia el otro flujo? Es el volumen y la masa, y la relación en una fórmula que hay entre Ok, que el volumen es igual a la masa en el... no, no. Bueno, es una fórmula que relaciona ambas, ¿no? El volumen y la masa. ok, vámonos así como comenta Alberto. La parte de hablar de flujo volumétrico y flujo másico, así tal cual, ahora esa palabra nos lo está diciendo, ¿no? Va a ser el volumen por unidad de tiempo o la masa por unidad de tiempo. Se acabó. ¿Sí? En el caso del volumen, pues ya ustedes tendrán diferentes unidades, llámese sistema internacional, sistema inglés, galones, pies cúbicos, metros cúbicos, litros, etcétera, etcétera. Y si estoy hablando de masa, pues ya puedo tener libras, toneladas, kilogramos, ¿sí? Kilolibras, etcétera, etcétera, por unidad de tiempo, pues ya la unidad de tiempo, la que ustedes gusten. Pero en este caso ya tenemos entonces que el flujo másico es masa por unidad de tiempo, flujo volumétrico es volumen por unidad de tiempo. Si yo tengo un flujo volumétrico y ese flujo volumétrico lo quiero llevar a flujo másico, ¿qué tendría que hacer? ¿Aumentar la presión para comprimirlo? No. Quiero llevar un flujo volumétrico a un flujo másico. Vamos a lo siguiente, jóvenes. Díganme las unidades del flujo volumétrico en el sistema inglés, en el sistema internacional, para que sea más sencillo. Metros cúbicos sobre segundo. Ok, metros cúbicos sobre segundo, Baruch. Ahora sí que es correcto. Entonces, si yo quiero flujo másico, ¿qué unidades serían, Baruch? Así en el sistema internacional. Kilogramos sobre segundo. Kilogramos sobre segundo. Fíjese, entonces yo ya tengo flujo másico. Yo sé que quiero llegar a kilogramos por segundo. Eso va a ser igual al flujo volumétrico, que es metros cúbicos por segundo. Pero me hace falta multiplicarlo por algo para que me dé como resultado kilogramos por segundo. Si ya tengo metros cúbicos por segundo, ¿por qué tendría que multiplicar al flujo volumétrico para obtener kilogramos por segundo? Por la densidad del producto. Por la densidad del producto, kilogramos metro cúbico. Entonces, el flujo, fíjense, el flujo másico puede ser masa entre tiempo, la masa que estoy recolectando en un determinado tiempo, o puede ser igual a la densidad del fluido por el flujo volumétrico. La densidad, ¿qué unidades va a tener? Kilogramos metro cúbico, ¿no? Y eso lo voy a multiplicar por metros cúbicos sobre segundo. Los metros cúbicos se eliminan y me va a quedar kilogramos por segundo. ¿Hasta ahí hay alguna duda o pregunta, señores? Entonces, así, flujo volumétrico va a ser igual a la densidad, flujo físico va a ser igual a la densidad por el flujo volumétrico. Ahora, ¿qué densidad ocuparíamos
aquí para este flujo volumétrico que tenemos, flujo másico de 200,000 libras por hora. ¿La densidad de quién ocuparíamos? Del agua a 350 grados Fahrenheit. Ok, agua a 350 grados Fahrenheit. Muy bien, entonces, ahora, ¿quiénes es que hagan? Que vayan al libro de termodinámica, el que les enviaron, que ubiquen las tablas de vapor, pero que sean las tablas de vapor en el sistema inglés. Si se acuerdan, habíamos dicho que había dos tipos de tablas de vapor. Unas tablas de vapor que manejan lo que es con la variable de entrada que es presión, y otras que trabajan con temperatura. ¿Qué variable estoy midiendo ahorita en el agua? ¿Presión o temperatura? Temperatura. Temperatura. Entonces busquen las tablas de agua saturada, pero para el caso de temperatura. ¿Ya las ubicaron? Está en la página 916. 916. ¿Está en el sistema inglés, Baruch? ¿O en el sistema internacional? Voy, es que la sigo buscando, o sea, en lo que baja. Ese dijo de agua saturada, ¿verdad, profesor? Ajá, agua saturada, pero queremos las de temperatura. Y de ahí, una vez que tenemos esa agua saturada de temperatura, ahora vamos a, tendrían que buscar la temperatura de 350 grados Fahrenheit. Acuérdense, vamos a ubicar los... ¿Sí Está lo en la escucho? ¿Lo internacional. escucho? No, necesitamos las del inglés. Está en la O 964. quiere hacer conversiones e interpolar, seguimos con la internacional, Baruch. Ok, ¿en qué página está, señor? 964. Ok, ubíquense todos en la página 964 y ¿con qué temperatura arrancamos? Con la de 32.018. Ok, 32.018, que es 0 grados Celsius. Entonces, en esa columna, ubique la temperatura de 300 grados Fahrenheit. ¿Ya lo ubicó? Ya. Ok, para 350 grados Fahrenheit, ¿qué volumen específico vamos a necesitar? ¿El de vapor o el de agua? El de agua. El de agua. Entonces, ubiquen el valor de B subíndice F, que es la fase líquida. .01799. Ok, 0.01799. Si lo escribe ahí el chat, por favor, le pone volumen específico a 350 grados Fahrenheit, el valor que encontró Adat. Ok, para los demás, ¿ya encontraron ese valor? Ok, ¿y qué unidades son? Pies cúbicos por libra. ¿Sí? Póngale las unidades, por favor. Sí, gracias, gracias, Baruch. Entonces, es el valor que necesitamos encontrar en esas tablas, el de 0.01799. Y sus unidades son pies cúbicos sobre libra masa. Entonces, si yo quiero la densidad, ¿qué le tengo que hacer a ese valor de el volumen específico de líquido? Su inversa. Hay que sacarle la inversa a ese .01799. Y ese valor que obtengamos va a ser la densidad a 350 grados Fahrenheit. ¿De cuánto les da? $55.5864. Ok,
55 punto, vamos a manejar 55.864. ¿Sí? Y esas unidades serán libras masa por pie cúbico, que es como definimos la densidad, masa entre volumen. ¿Sí? Ok, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, señores? Entonces, ahora el otro punto, quiero que me den el volumen específico a 60 grados Fahrenheit y la densidad del agua a 60 grados Fahrenheit. 60 grados Fahrenheit, a 60 grados Fahrenheit. Vamos a hacer lo mismo, ubicamos 60 grados Fahrenheit, vemos cuánto vale VF. Alguien que ponga el valor dentro del chat para que todos vayamos siguiendo, por si nos vamos quedando desfasados, vamos viendo qué valores son. Ok, ya Dada aquí nos ayudó con el valor que es de 0.01604. Acuérdense, esos son pies cúbicos por libra. Ese es el volumen específico a 60 grados Fahrenheit, 60. Ok, la densidad es de 62.34, igual libras masa por pie cúbico. Gracias, Susi. Entonces, ¿se dan cuenta? Ya tenemos las dos densidades. A 350 grados Fahrenheit, que es la temperatura a la cual está fluyendo por la tubería, tenemos la densidad a 60 grados Fahrenheit. ¿Por qué tenemos el de 60 grados Fahrenheit? Porque con 60 grados Fahrenheit es la definición del CB. Entonces, necesitamos la gravedad específica. Si recuerdan, esa gravedad específica es igual a la densidad líquido entre la densidad del agua a 60 grados Fahrenheit. Que eso va a ser igual a la densidad a 350 grados Fahrenheit del agua entre la densidad del agua a 60 grados Fahrenheit. Entonces hagan la relación de 55.58 entre, perdón, 586 entre los 62.344. ¿Cuánto les da la densidad relativa? Y la van poniendo ahí en el chat. Ok, 0.8916. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, yo ya no puedo considerar la densidad relativa de 1, porque sería un error alrededor del 11% para el CB que vamos a calcular. Entonces, ya tenemos la gravedad específica, jóvenes. Ya tenemos también la presión diferencial, que son 200 PSI. Ese valor nos los da el problema. Ahora, ¿qué nos hace falta? El flujo volumétrico a 300, el flujo volumétrico con la densidad a 350 grados Fahrenheit. Entonces, yo ya tengo las 2000 libras por hora, va a ser igual a la densidad que calcularon, la de 55.586, ¿sí? Esa multiplicada por el flujo volumétrico. Entonces, de ahí van a despejar ustedes el flujo volumétrico y aquí en el chat me ponen cuánto les da ese flujo volumétrico. Ya tenemos 200,000 libras por hora, va a ser igual a la densidad 55.586 multiplicado por el flujo volumétrico. Nada más requieren despejar. Y aquí en el chat me ponen el valor que les da de resultado. ¿Y en qué unidades sería? Pablo, ¿tiene dudas
o preguntas estamos haciendo? Oscar. ¿Dudas, preguntas? Esto último no lo entendí. ¿Qué tenemos que hacer? Ok, nada más lo que habíamos visto del flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico. Usted ya tiene el flujo másico que calculamos en libras por hora. Ya tenemos la densidad a 350 grados Celsius. ¿Sí? Ya nada más nos falta despejar de esa ecuación el flujo volumétrico. Ok, les da un valor de 359.8. ¿Seguro que son galones por minuto? Pónganle las unidades. Tenemos libras por hora y del otro lado tenemos pies cúbicos por libra. ¿En qué unidades nos da el flujo volumétrico? Chéquenlo, por favor. Quiroga, ¿alguna duda o pregunta, Quiroga? No, profe, ninguna. Ok. Cartas. ¿Alguna duda o pregunta de lo que estamos haciendo? Anda comiendo, Carlos. Julio. Ok. ¿Qué unidades son entonces del flujo volumétrico? Ok, 3,598. Sí, que son los 200,000 divididos entre los 55. Punto y algo. Sí, está bien, 3,598. Ok, Yusi, ¿por qué tomamos ese valor para la densidad? Tomamos ese valor para la densidad porque el agua que está circulando por la tubería va a 350 grados Fahrenheit. Sí, entonces a 350 grados Fahrenheit tenemos una densidad de 55.586. Y en el caso del flujo volumétrico UCI, lo que hicimos, esos 4,800,000 libras por día, los llevamos a, a libras por hora. Si está bien, Cartas da 3,598 alrededor de ese valor. Sí, profesional. ¿Sí? Ok, gracias. Betsabé, dudas, preguntas. Por nada, UCI. Ok, entonces, ¿en qué unidades nos va a quedar el flujo volumétrico ahora? Ya, si hacen su análisis dimensional, por favor. ¿Son pies cúbicos sobre hora? Ok, pies cúbicos sobre hora. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué necesitan hacer, jóvenes? Ajá, sí, Baruch, sí son pies cúbicos sobre hora. Sí. Entonces, necesitamos ahora esos pies cúbicos por hora convertirlos a ¿qué? A galones por minuto. Ya tenemos flujo volumétrico, solamente que está en pies cúbicos. Ajá, sí está bien, Oscar. Esos son 359 pies cúbicos por hora, ¿seguros? O ya esos son los galones por minuto. Acuérdense, cuando hicieron los 200,000 entre los 55 punto y algo, les dio
en pies cúbicos por hora, que es el valor que puso por aquí su compañera Cartas de 3,598. Ahora, ese valor de pies cúbicos por hora de 3,598 pies cúbicos por hora lo necesitamos llevar a galones por minuto. Ahora sí, para que vean por aquí en sus factores de conversión, ahora sí creo que todas las calcas traen esos factores de conversión para volumen. Necesitamos ver, ok, sí, Adad, sí está bien, 448 galones por minuto. Sí, galón metano, Baruch. Que estaríamos hablando que un galón va a ser igual a 0.13368 pies cúbicos. O la otra, puedo tener que un pie cúbico va a ser igual a 7.4805 galones. Ok, entonces ya tenemos nuestro flujo que es alrededor de 448 galones por minuto. ¿Todos estamos hasta ahí, jóvenes? Ok, entonces vean, ya tenemos los galones por minuto, el flujo de 448. Tenemos la gravedad específica que nos dio alrededor de 0.891, creo, ¿no? Entonces voy a sacar la raíz cuadrada de 0.892 y lo redondeo a 3 cifras entre las 200 PSI. A eso le voy a sacar la raíz cuadrada y lo voy a multiplicar por este de 448.58 galones por minuto. Y ahí ya vamos a tener nuestro coeficiente de flujo, CB. Si van poniendo en el chat cuánto les da del CB. Pues ya nada más es aplicar, Baruch, la ecuación del CB, que es el flujo en galones por minuto, y eso multiplicado por la raíz cuadrada de la gravedad específica entre la delta P. La gravedad específica es la que calculamos de 0.89. La delta P ya ustedes la tienen aquí de los datos del problema, y el flujo es el flujo que acaban de calcular, Baruch, el de 448.58 galones por minuto. Y eso nos comenta su compañero Adad, que nos dan 29.95 de CB. ¿Todos estamos hasta ahí con ese valor? Sí, me dio lo mismo. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, vean, si se dan cuenta, si revisaron, por ejemplo, la aplicación de Emerson para dimensionar las válvulas, ellos ya les piden algunos datos ya muy específicos, y en algunos casos ustedes tienen que tomar la información, darle un tratamiento como lo hicimos aquí. Si se dieron cuenta, al final lo único que hicimos fue aplicar el formulazo del CB. Pero ¿en dónde viene todo? Desde la interpretación de por qué estamos midiendo flujo másico. ¿Cómo estamos ocupando las tablas de vapor para determinar la densidad del agua a esa temperatura? ¿Cómo estamos obteniendo gravedad específica o densidad relativa? Todo eso finalmente para tener esos 3 valores numéricos de la
ahora sí, de las variables que intervienen en la ecuación y tener nuestro valor del CB de 29.95. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna duda o pregunta? Rico, dudas, preguntas, Rico. Otro que le dio el mal del jabalí después de comer. Linares, dudas, preguntas. Ok, ahora nos hace falta determinar la presión corriente arriba y la presión corriente abajo. La presión corriente arriba ya la tenemos. ¿De cuánto es? 800, ajá. Presión corriente abajo o presión después de la válvula, ¿de cuánto sería? 600. 600, ok, ya tenemos 800 y 600 PSI. Entonces, de una vez vamos a hacer lo siguiente. Si se acuerdan, por eso habíamos comentado de aprendernos las unidades de la presión atmosférica. Entonces, 14.69 PSI es igual a 10.33 metros columna de agua. Entonces, con esa conversión que les estoy poniendo ahí en el chat, ya nada más lleven ahora lo que es esa presión de 800 y 600 PSI a metros columna de agua. Ya nada más le ponen 800 PSI aquí en el chat, el que ya lo tenga, igual a tantos metros columna de agua, 600 PSI igual a tantos metros columna de agua. ¿Ok? 560 metros columna de agua. Sí está bien, Cartas, gracias. Igual está bien, Esteban, gracias. Y el de 600, y a ese valor anda algo raro, Jacinto. Chéquelo bien. No puedo. Ok, 421 UCI, sí, más o menos, en acuerdo. Chéquelo, Jacinto, a ver si está por allá de haber fallado alguna conversión. Ok, entonces, si se dan cuenta, prácticamente ya tenemos todos los resultados del problema. Me pide las presiones en metros columna de agua, que son los 562 metros columna de agua y los 421.9 metros columna de agua. Me pide las presiones en absolutas, pues ya tanto 800 como 600. En este caso vamos a sumarle 15, que ya vamos a considerar que la presión atmosférica es de 15 PSI y ya tendríamos 815 y 615 PSI. PSIs. Ya nos pide el CB. El CB ya lo calculamos de 29.95 y ya tenemos prácticamente todo el problema que resolvimos en este momento. Dudas, preguntas, comentarios, jóvenes. Los escucho o los leo por si no. Sí, ya quedó bien, Jacinto. Ok. Dudas, preguntas de lo que hicimos ahorita. ¿No? Yo, profe, tengo una duda. Ajá, dígame, Cartas. Es que me perdí en lo de la gravedad específica del agua. ¿Cómo se sacó eso? Ok, si se acuerda, la gravedad específica del agua va a ser la gravedad, la densidad, la gravedad específica del agua o la densidad relativa
va a ser la densidad que calculamos a 350 grados Fahrenheit, que eran de 55 y algo, y esa la vamos a dividir entre la densidad del agua a 60 grados Fahrenheit, que es alrededor de 60 y... ya se me olvidó el valor. 64, ¿no? 62.34. Entonces, si usted divide cartas 55.58 entre los 62.34, nos va a dar esos 0.891, que es la gravedad específica o densidad relativa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que la densidad del agua a 350 grados Fahrenheit es mucho menor que la densidad del agua a 60 grados Fahrenheit. ¿Sí? Y ese es el valor que nos está dando de 0.891. Ok, gracias, profe. Ok, por nada. ¿Alguna otra duda o pregunta o en donde se hayan quedado por aquí en el problema, jóvenes? Profe, ¿podría enunciar cómo decidimos cuando ocupábamos el flujo volumétrico y el másico? Ok. Es que mencionó algo de que cuando se hace un balance, ¿no? Con vapor, algo así. Miren, vámonos a lo siguiente. Alberto, cuando usted vaya a medir flujo de vapor, el flujo de vapor en cual proceso en el que usted ande siempre lo va a medir en flujo másico. Ahora sí, en masa por unidad de tiempo. Sí. Cuando usted quiere medir, ahora sí, el flujo de un gas o de aire, si se acuerda, habíamos visto que lo más común es medir, ahora sí, flujo volumétrico normalizado, lo que vimos por el método de Anderson y el método de Dwyer. Y cuando usted quiere medir flujo de un líquido, como el líquido es incompresible, Alberto, lo va a medir en volumen por unidad de tiempo, porque el volumen no va a cambiar, cambia muy poco por temperatura y prácticamente no cambia por una variación de presión, porque los líquidos son incompresibles. Entonces, aquí en este caso nos están dando el flujo de la bomba en flujo másico con la finalidad del balance que sea generador de vapor. Usted va a medir, por ejemplo, el vapor que está entregando el generador al sistema o al proceso en flujo másico. Entonces, si usted retira 10 unidades de flujo másico de vapor, esas mismas 10 unidades de flujo másico, pero ahora de agua, son las que usted tiene que reponer para que ese nivel no baje mucho o reponer menos o reponer más y el nivel se nos vaya por arriba de los valores que necesitamos. Entonces, cuando usted hace un balance, por ejemplo, que quiera hacer el balance, como en este caso, en un sistema que se está generando vapor, ahí es en donde vamos a estar midiendo flujos básicos. Otro caso, Alberto, si usted quiere hacer un balance de un sistema de combustión, también, aunque usted esté utilizando combustóleo o diésel o gasolina, usted tiene que medir el flujo en flujo másico. ¿Por qué? Porque por cada kilogramo de combustible que usted meta a su sistema, debe de meter N kilogramos de aire para que tenga una relación estequiométrica. ¿Qué quiere decir una relación estequiométrica, Alberto? Que usted va a aprovechar al máximo el combustible que tiene. Y el que aprovecha al máximo el combustible que tiene, también lo va a llevar, Alberto, a que tenga la menor cantidad de emisiones contaminantes. A esa relación estequiométrica del aire con el combustible, ¿sí? Le llaman para que usted tenga una combustión completa. Entonces, ahí son casos en donde vamos a tener los flujos másicos y los flujos volumétricos. Sí, ok. Y es muy probable encontrarnos instrumentos que midan el
el vapor en flujo volumétrico o no los hay? Mm, Ahora sí que sí por ejemplo, usted se puede encontrar una placa de orificio en un cabezal de vapor, pero ya cuando usted lo tenga en su HMI, ya usted ahí va a tener flujo másico y ya hizo toda la compensación previo por presión y temperatura. Si se acuerdan, por ejemplo, en el webinar que vieron del medidor tipo Vortex de Endres-Hauser, todos los flujos que estaban midiendo eran flujos másicos, estaban midiendo flujo de vapor. Sí. ¿Sí? Ok, de que se va a encontrar todas las tecnologías para medición eh, de flujo en vapor las va a encontrar, pero si son tecnologías dedicadas para medir flujo volumétrico, Alberto, van a tener una compensación por presión y temperatura. ¿Sí? Ok, Baruch, no le vamos a sumar la presión atmosférica porque son metros columna de agua manométricos. ¿Sí? Si me dijeran metros columna de agua absolutos, entonces sí necesitamos sumarle la presión atmosférica en metros columna de agua. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra duda o pregunta, jóvenes? Entonces, miren, este problema necesito que lo resuelvan ahora sí que lo resuelvan en su cuaderno, le toman una foto y la suben, va a haber tiempo desde aquí hasta las 8 de la noche para que lo suban en Classroom y ahí en donde le tomen la foto le ponen su nombre, por favor. Ok, entonces si ahorita por el momento no hay alguna duda o pregunta respecto al problema, por nada, Baruch, vamos ahora a ver la parte del método gráfico. Del método gráfico ahorita solamente vamos a retomar la parte del agua. Miren, si se acuerdan, les envié la semana pasada lo que es el método gráfico de ASCO. Ese método gráfico de ASCO solamente nos va a aplicar para el caso de válvulas tipo solenoide. Las válvulas solenoides también requieren que se conozca el CB para que estén bien dimensionadas. Y la válvula solenoide, acuérdense, solamente va a tener dos alternativas. O está completamente abierta, pasando todo el flujo, o no pasa nada de flujo. Entonces, aquí en este fabricante ASCO, el archivo que les envié es en el sistema inglés. Tenía el archivo en PDF, pero no sé por dónde quedó, entonces les envié unas escaneadas que no se ven muy bien. Si alguien por ahí encuentra el archivo en PDF perdido en la red, pues ahora sí se lo agradecería que lo compartiera con todos sus compañeros, pues para que ya tengamos una mejor apreciación en las gráficas cuando estemos desarrollando los problemas con este método. Yo les voy a enviar el link después, entre hoy y mañana, del método gráfico, pero ahora para cuando quieran utilizar unidades en el sistema internacional o sistema métrico. Estas que vamos a ver ahorita son en el sistema inglés para CB. El que les voy a enviar por Classroom, el link va a ser para obtener las gráficas para determinar el KB. Entonces, ese método gráfico, ellos establecen que el CB es un flujo que ustedes requieren que pase por la válvula y con factores de gráfica. ¿Sí? Y en ese caso, si ustedes revisaron esas 3 o 4 hojas que les envié, dicen que ese método gráfico lo dividen tanto para líquidos, para gases y aire, y el otro es para vapor. Son para los 3 fluidos que hemos estado manejando hasta el momento. Entonces, ese CB, ¿cómo lo determinan ellos? Que va a ser el flujo en galones por minuto dividido entre dos factores, un factor de gráfica FG y un factor de gravedad específica. Entonces, en este caso, para la aplicación de líquidos, nos piden determinar el CB cuando por una tubería pasan 200 galones por minuto de aceite, que tiene una gravedad específica de 0.9 y me va a generar en la válvula una caída de presión de 25 psi. Vean, por ejemplo, aquí nos dice que la viscosidad es menor a 300 SSU. En el primer punto, cuando nos hablen de líquido en este
método de ASCO, todos los flujos van a estar referidos a galones por minuto. Y en el caso, cuando nos estén hablando de los 300 SSU, si mi viscosidad es igual o menor a esos 300 SSU, no vamos a necesitar calcular una corrección por viscosidad. Entonces, ¿a qué se refiere SSU? Esto último que tenemos aquí, en las letras en negro, eso lo van a ver ustedes más a detalle el próximo semestre en instrumentos analíticos de medición. Ahorita nada más lo que a nosotros nos interesa es que esas siglas de SSU es una viscosidad cinemática. ¿Cómo determinan esa viscosidad cinemática? Utilizando un viscosímetro Seibel. Y con ese viscosímetro, la viscosidad que se obtiene son SSU o en algunos casos raros, pero se los van a encontrar como SUS. Entonces, SSU que me indica segundos universales Seibel. Entonces, ese sistema, ¿cómo funciona? Tienen un recipiente en donde van a calentar el aceite a diferentes temperaturas. Vean, tenemos de 77, 100, 122 y 210 grados Fahrenheit, o su equivalente en grados Celsius, 25, 37.8, 50 y 98.9. Entonces, estas temperaturas que tenemos aquí, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que se hace con el viscosímetro Seibel? Se toma una muestra del aceite, se empieza a calentar a la temperatura que yo quiero establecer, de acuerdo a lo que me dice, como se menciona ahí, la norma STM D2161. Una vez que ya el aceite está a esa temperatura, se hace pasar por lo que le llaman un orificio plaquita, que tiene un orificio que ya sabemos qué diámetro va a tener en función de la temperatura. Y ahora, ¿qué es lo que es? Una vez que ya abro la válvula y empieza a fluir el aceite, ahora tomo el tiempo en que se llena un recipiente que tiene un volumen de 60 mililitros. Entonces, esos segundos que tardó en escurrir el aceite y llenar el volumen conocido, esos segundos son los que se llaman los segundos Seibel universal. ¿Sí? Ya, ahora sí que más detalles seguramente les van a platicar el próximo semestre. Pero eso es lo que necesitamos nosotros. Entonces, ahora, una vez que ya tenemos esto, vamos a empezar a utilizar las gráficas que vienen en esas hojas. Ahora, si aquí por espacio, primero vamos a calcular el FSG. El factor por gravedad específica se utiliza con esta gráfica que tenemos aquí. Esta gráfica es válida para líquidos, para aire y para gases, pero hacen referencia que la gravedad específica que yo estoy obteniendo, ahora sí que debe de estar a una presión y a una temperatura de 14.7 PSI y 60 grados Fahrenheit. Si se acuerdan, estas son las condiciones normalizadas del aire. En el caso de que fuera un líquido, sería solamente a 60 grados Fahrenheit. Entonces, aquí en el eje de las X, para que le pongan por ahí en sus notas que están manejando luego, todo el eje de las X nos va a representar la gravedad específica del gas o del líquido. Entonces, una vez que ustedes ya tienen esa gravedad específica, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Vamos a trazar una línea. Cuando cruce la curva, trazamos otra línea ahora horizontal para determinar en el eje de las X la gravedad específica. Entonces, para el caso que tenemos aquí, si se dan cuenta, me dice que la gravedad específica es de 0.9. Me ubico aquí en el punto 0.9, que es la gravedad específica en el eje de las X, trazo una línea. Cuando cruza la curva, trazo ahora otra línea horizontal para determinar el factor por gravedad específica. Y ese factor por gravedad específica es meramente de apreciación. Ahí lo pongo como 1.05. Si yo un valor exacto, pues tengo que ir por un método analítico.
Pero los métodos gráficos, cuando ustedes anden en campo, les van a ser de mucha utilidad. Van a encontrar valores muy aproximados a lo que realmente les va a dar ya cuando hagan un método analítico. Entonces, esta gráfica me sirve para encontrar este factor FG, que se lo van a encontrar tanto para líquidos como para aire y o gases, ¿sí? Entonces, vean, aquí nos está especificando la gravedad específica, qué condiciones es. Esto es para gases, y en el caso de líquidos va a ser a 60 grados Fahrenheit. Entonces, la tarea que aparece ahí en Classroom es para que ustedes busquen las ecuaciones, cómo llevar los segundos Seibel universales a centiestokes, ¿sí? Que la viscosidad en SU es una viscosidad cinemática. Entonces van a investigar cómo hacer esa conversión de SSU a centiestokes o a otras unidades de viscosidad. Y esa es la tarea que van a subir a la plataforma. Ok, entonces aquí ya tenemos el primer valor FSG. El siguiente es ver el método gráfico. Perdón, el factor de gráfica. Ese factor de gráfica, ¿cómo van a saber de todas las gráficas que vienen ahí en esas hojas, cuál es la que aplica? Esta es para líquidos. ¿Por qué? Vean, el CB está en función de galones por minuto. Entonces, cuando yo tengo el flujo en galones por minuto, ya ahí estoy indicando que eso se va a obtener para líquidos. Entonces, aquí en el eje de las X, lo que ustedes tienen como valores que va desde 2 hasta de 1000, esta es la presión diferencial, este es mi delta P. Entonces, ustedes lo que van a conocer es la delta P. Voy a ubicar la delta P. Vamos a suponer en un caso que fuera 100. Vamos a subir aquí en donde cruza con la curva. Yo ya voy a tener que mi factor de gráfica vale 10. Entonces, para el problema que plantean las hojas, nos dice que la delta P en la válvula para el líquido o para el aceite que estamos trabajando tiene una delta P de 25. Esa lo ubicamos en el eje de las X. Trazamos la línea que cruce a la curva que tenemos aquí. Una vez que ya tenemos esa intersección, trazamos ahora la línea horizontal para determinar del lado de las Y ese factor de gráfica, que para este caso vale 5. Una vez que ya tenemos esos valores, si se acuerdan de la gráfica anterior, obtuvimos FSG que vale 1.05, ahora tenemos FG que vale 5, ya tenemos estos dos factores que están en el denominador, F factor de gráfica y factor por gravedad específica. El flujo en galones por minuto ya no lo está dando el problema, entonces ya prácticamente sabemos que son 20 galones por minuto. Ya nada más es cuestión de sustituir estos tres valores que tenemos aquí en la ecuación y prácticamente obtenemos nuestro CB con un valor de 3.81. A lo mejor me puede dar 3.9, me puede dar 3.4, pero todo va a depender mucho, jóvenes, de la apreciación que tengamos en las gráficas. Entonces, así como lo planteamos aquí, es como se utiliza el método gráfico, pero para líquidos. El día de mañana vamos a ver ese método gráfico, pero ahora aplicado para gases y para vapor. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Los escucho. ¿Ok, cartas? Para los demás, dudas, preguntas, jóvenes. Ok, miren, Profe, entonces, yo tengo una ajá, duda. dígame. Disculpe, el que dijo que es el FSG, ¿ese lo tenemos que calcular nosotros o es un valor que ya nos están dando? O sea, como lo dijo que de la temperatura y eso, o sea, ¿lo Ya tenemos ve, que calcular o ya es un valor que, digamos, lo está como que ya dado, como si fuera una ley, por ya así ve decirlo? que estaba dormido, Soria.
Estaba dormido, Soria. Ese valor de FSG lo sacamos de esta gráfica. ¿Sí? Entramos solamente con la gravedad específica, que es de 0.9. Trazamos una línea vertical en donde cruza la curva. En esa intersección ahora trazamos una línea horizontal y de este lado obtenemos a FSG. ¿Sí? De ahí es de donde sale ese valor. Ok, ya. Creo que me Factor de había gravedad confundido con el específica, SG. Soria. Entonces, ¿el SG ¿Sí? sí nos lo van a ir cambiando de acuerdo al líquido que sea? Al fluido. Por Ajá. eso les dije que en esta parte de X tenemos la gravedad específica del fluido y que esta gráfica es aplicada tanto para líquidos como para gases. No es para vapor, porque en el vapor nosotros no ocupamos gravedad específica. Ok, gracias, profe. Ok, por nada, Soria. ¿Alguna otra duda o pregunta, jóvenes? Ok, miren, entonces, si no hay alguna otra pregunta o comentario, el problema que resolvimos al inicio de la clase lo ponen en limpio. En su libreta le ponen ahí el nombre, su nombre, le toman una foto y lo suben ahora sí que a lo que vamos a habilitar ahorita en Classroom para Profe, ¿puedo poner el problema 15? Así, para ver lo que decía, por favor? La diapositiva. Por eso les dije que lo checaran, pero están durmiendo, señores. Ese. Listo, aquí Ya, está. así ya está bien. ¿Sí? Gracias. Ok. Entonces, este es el que van este es el problema que van a poner ya en limpio. Ahora sí resuelto ya está, ya lo hicimos ahorita en la primera parte de la clase. Y ya le toman una foto, le ponen también ahí en la hoja que le tomen la foto, le ponen su nombre, lo suben a Classroom y listo. Va a haber el periodo, sobre todo ahorita creo que tienen control de 5:30 a 7. Ahora sí que va a haber oportunidad de aquí a las 8 de la noche para subir este problema. Y ya después, ahí ya aparece también la fecha en la cual deben de subir la ecuación para llevar de los segundos Seibel universales a otras unidades más comunes de viscosidad. ¿Sí? Entonces, si por el momento no hay alguna pregunta o comentario, jóvenes, el día de hoy aquí dejamos. Y para los que no nos vemos más al rato, nos saludamos el día de mañana. Y para los que nos vemos en el repaso, en una hora más nos estamos saludando de nuevo, jóvenes. Que tengan buena tarde. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿sí podría ponerle, su problema a mi compañero en la parte de mi Classroom? Sí, lo pongo. Ahora sí que pongo el enunciado en Classroom. Sí, ahí lo ubico para que lo chequen también. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? Bueno, pues si no hay nada más que agregar, nos vemos en un rato más, o si no, nos vemos el día de mañana. Que tengan buena tarde. Igual, Hasta luego. gracias. Hasta luego, bye. Gracias, profe, igual. Hasta luego, profe. Por nada, hasta luego. Hasta luego, señorita.